Argentina, porque obviamente lo que se pacta cuando se adjudica una obra a una determinada persona y ese valor va a ir creciendo. En Argentina está previsto un decreto, que es un decreto de redeterminación de precios, que es cuando ciertos valores de ese contrato se disparan un 5%, se aplica este régimen de redeterminación de precios y el disparador es de acuerdo a los precios informados por el INDEC. Entonces está previsto y cuando supera un 5% o aumenta, pensemos, no sé, el pago a los trabajadores un 5%, o el pago el costo de las maquinarias o de los materiales que son esenciales para esa obra aumenta un 5%, se aplica este régimen de redeterminación de precios. Entonces, para obra pública está previsto este régimen que es un decreto de redeterminación de precios, el 690, si mal no recuerdo el número. Está previsto. Ah, genial, genial, gracias. No, de nada. Bien. Bien. Bien, ahora sí, nos metemos ya habiendo pasado por estas definiciones, nos metemos en lo que es servicios públicos. Hay una definición en las diapositivas de servicios públicos como aquella actividad, actividades o servicios esenciales para la sociedad reservados a la titularidad pública mediante la calificación de servicios públicos son aquellos cuyas prestaciones se consideran vitales e indispensables para el conjunto de los ciudadanos con el fin de asegurar su prestación. Se trata de sectores y actividades esenciales para la comunidad, pues en ellos los ciudadanos satisfacen el contenido sustancial de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos. Cuando hablamos de servicios públicos, hablamos de una necesidad esencial que hay que satisfacer. Ahí citamos una definición de servicios públicos, pero en sí lograr una definición que me permita a mí colocar a todos los servicios públicos es muy definido, es muy complicado y es muy opaco poder encontrar una definición que me abarque a todos los servicios públicos. Porque si yo les digo que el servicio público sirve para satisfacer una necesidad esencial, me pueden decir, bueno, las farmacias me brindan una actividad esencial. La venta, como lo pone la doctrina, la venta de pan y leche y carne también es algo esencial y sin embargo no es declarado servicio público. La actividad bancaria también resulta esencial y sin embargo no es declarado servicios públicos. Hace 3 años atrás, la telefonía celular no era declarado servicio público, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación, y sin embargo resultaban esenciales. Entonces, ¿qué es un servicio público, no? ¿Qué pasa con la venta de pan y leche, que es una actividad esencial? ¿Qué pasa con la actividad bancaria, que es una actividad esencial? Y que también está regulada por el Estado esa actividad. Entonces, es bastante opaco poder llegar a una definición de servicios públicos. O sea, ustedes se aprenden obviamente la de la diapositiva, pero más allá de eso está bueno poder charlar, bueno, ¿y con estas actividades qué pasan? Esas actividades que no son declaradas servicios públicos se les llama como servicios impropios, según Marienhoff, que es un doctrinario, dice que son actividades esenciales que están fuertemente reguladas, como podría ser también la educación privada. Pero la actividad bancaria es el claro ejemplo, ¿no? Hoy en día todos necesitamos de esa actividad bancaria, está regulada por el Estado, pero no es un servicio público. Entonces hay ciertos caracteres del servicio público que no se aplican a esa actividad, como por ejemplo podría ser la obligatoriedad. Bien, para otros doctrinarios, citando a Casañe, déjenme chequear, bueno, a ver si acá lo tengo porque no les quiero decir una cosa por otra. Profe, ¿cómo dijo que se llamaban estas Sí, actividades como la bancaria, servicios? impropio. Lo que nos dice Casañe es otro doctrinario, nos dice lo esencial de un servicio público es que exista lo que se conoce como la publicatio. La publicatio es una declaración del Estado a partir de la cual un servicio pasa a ser servicio público, a partir de la cual una actividad pasa a ser servicio público. Que tendría que ser, en términos generales, tenemos que hablar de una ley.
porque se está limitando una actividad privada, ¿no? A partir de esta ley, esa actividad pasa a ser servicio público. Bueno, entonces que si se me limita un derecho, que sea por ley. Ahí pone el acento Casaña. Otros doctrinarios ponen el acento, Gordillo nos dice, servicio público va a ser un servicio cuando sea prestado por los particulares, pero nos dice por los particulares en condiciones monopólicas, no en competencia. Y bueno, acá podemos decir estos últimos servicios. A ver si les encuentro. Bueno, quería buscar algo. Nada, quedémonos con la idea de que nos plantea Gordillo, una actividad siempre que sea monopólica, ejercida por los particulares en condiciones monopólicas. Pero acá entonces, si nosotros nos vamos al decreto, que no recuerdo el número, el que declara servicios públicos a la tecnología de la comunicación e información, claramente nos dice que es en condiciones de competencia. Entonces ya no me entraría esta definición de servicio público, porque ya dejo de lado a la característica de monopolio que tiene que tener una actividad para que sea servicio público. Y Barra lo que dice es, servicio público va a ser cuando es un servicio de titularidad del Estado que es prestado por un tercero cuando el Estado lo da en concesión. Entonces hay muchas, si nos vamos a la doctrina, hay muchas definiciones de servicios públicos, más allá de la que yo les pongo en la diapositiva. Obvio, nosotros nos acordamos de la definición de la diapositiva, pero no desconozcamos esto, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué es un servicio público? Y en definitiva, ¿para qué me sirve a mí saber cuándo una actividad es servicio público? Bueno, para saber qué régimen le cae a esa actividad y, por ejemplo, si estoy dentro de un servicio público esencial, como podría ser el servicio hospitalario, de luz, de electricidad, sé que si eso es, si se genera alguna medida de acción directa como la huelga en esos casos de servicios públicos, o sea, los empleados entran en huelga, sé que me tienen que garantizar a mí una prestación mínima. No es que de repente el hospital entra en huelga y yo no puedo irme al hospital en un caso de urgencia. Tiene que haber una prestación mínima siempre que se me garantice, en los casos de los servicios públicos esenciales. Entonces, hay ciertos caracteres jurídicos que se aplican sobre los servicios públicos. El primero de ellos es la obligatoriedad, ¿no? Aquel que presta el servicio público no puede elegir prestarla o no prestarla, sino que tiene que brindarla. Por eso yo les decía, quizás la actividad bancaria, que si bien es esencial, pero no cumple con este requisito de la obligatoriedad, porque quizás si yo voy a abrir una cuenta, quizás a mí no me la dan por X motivo, y me tengo que ir a abrirla en otro banco. Entonces, está eligiendo prestarlo o no prestarlo al banco. Bien, otro de los caracteres es la continuidad, lo tiene que prestar permanentemente ese servicio. Obviamente acá entrará en juego cierta responsabilidad que tiene el usuario en cuanto a pagar la tarifa y si no la paga, bueno, se le cortará el servicio, eso sí es válido. Otro de los... Sí. Con respecto a lo que menciona usted de la actividad bancaria y todo esto, ¿no? Se me viene a la cabeza lo que había pasado el año pasado cuando los bancos estuvieron cerrados. ¿Tiene algo que ver con todo esto, por ejemplo? Bueno, y ahí entonces podríamos decir, claro, claramente ahí no se cumplía con la continuidad, con el prestarlo permanentemente. Y entonces, en principio, bueno, al no ser un servicio público no les correspondería estos caracteres y quizás por ahí pase también la no declaración de servicios públicos de una actividad bancaria, porque entonces el Estado tiene que garantizar que esa actividad se preste continuamente y tiene que garantizar todos estos requisitos. Y esta es la discusión que se daba antes con la telefonía celular. ¿Por qué no era declarada servicio público si todo era como ya en el último tiempo imprescindible la telefonía celular? Incluso es declarada servicio público la telefonía fija, que ya quizás hasta muchos de ustedes no tengan teléfono fijo y sí tengan celular. Y entonces, bueno, es un concepto que irá, en cuanto a las actividades que les corresponde como servicio público, irá mutando también a lo largo del tiempo.
incluso el gas. Vieron que ahora las construcciones, las nuevas construcciones de edificios no tienen gas y sí están hechas las instalaciones por electricidad. Y bueno, quizás el gas en algún tiempo lejano ya no sea más servicio público, entonces vaya cambiando. Tiene que ver con todo el dinamismo del derecho mismo. Bien, otro de los caracteres es la regularidad. La regularidad, diferente a la continuidad, significa que ese servicio sea prestado de acuerdo a la ley marco. En el servicio de agua potable, bueno, hay ciertos niveles de calidad que se tienen que respetar y eso es la regularidad, cumplir con la ley marco. Energía eléctrica, bueno, ciertos niveles de tensión que se tienen que cumplir. Otro de los caracteres es la uniformidad o igualdad. Artículo 16 de nuestra Constitución, tratar a todos por iguales. ¿Pueden haber categorías de usuarios? Sí, pueden haber, por ejemplo, si es un usuario residencial y el otro es una empresa que consume 24 horas electricidad y bueno, ahí sí habrá alguna tarifa diferenciada. Pero siempre sobre criterios razonables. Y el último de los caracteres es la generalidad brindado a toda la comunidad. Hay muchas críticas sobre este carácter, pero bueno, lo estudiamos desde la parte teórica. Estos son los caracteres jurídicos que se aplican entonces a los servicios públicos. Y otro de los temas que es importante charlar en servicios públicos es la tarifa. La tarifa, como dijimos, es fijada por la administración, el Estado, quien tiene la potestad, pero hay algo muy importante que tiene que ver en la tarifa y que tiene que ver con los usuarios y que involucra a los usuarios. Primero que hay algo que no les señalé en servicios públicos, hay una relación tripartita. Estado, titular del servicio, el concesionario, aquel que presta ese servicio público, y por el otro lado los usuarios. Y en relación a los usuarios, los aumentos tarifarios prevén nuestra Constitución que previo a un aumento tarifario tiene que celebrarse una audiencia pública. En realidad la Constitución no habla de audiencia pública, habla de participación ciudadana. Pero si nos vamos a la normativa de luz, de gas, la ley marco nos habla de audiencias públicas, ¿no? Hay otros mecanismos de participación, pero el más clásico, el más hablado son las audiencias públicas. Audiencias públicas con amplia difusión, con lo que conocemos desde la teoría, que quizás a veces no es lo que se concreta en la realidad, pero que tiene que existir. Es un paso dentro del procedimiento para aumentar el valor de la tarifa que es esencial. La audiencia pública no es vinculante para la administración. O sea, se lleva a cabo la audiencia pública, se escucha a los vecinos de por qué no hay que aumentar la luz, pero después la administración puede igual aumentarla. Obviamente tendrá que justificar aún más por qué el aumento, porque hay una audiencia pública que se llegó a la conclusión de que no, y bueno, tendrá que justificarlo. Si se llega a la conclusión de que sí en la audiencia pública, bueno, tendrá muchos más fundamentos la administración. Pero sí es importante que nos quede esto de la audiencia pública o el mecanismo de participación ciudadana que prevea la ley marco del servicio público, que se tiene que cumplir como un procedimiento necesario para aumentar la tarifa. Si no se cumple con el caso concreto de audiencias públicas, y fue un aumento de tarifa de la luz en el año 2016 que se judicializó el tema. Bueno, la Corte ha dicho, y la Cámara, la Corte en el fallo CEPIS ha dicho, no, bueno, que hasta que no se celebre la audiencia pública se aplica el cuadro tarifario anterior, que el que no disponía el aumento. Y los aumentos tarifarios tienen que ir de la mano de ciertos principios, que es el principio de razonabilidad, de que la audiencia sea justa, equitativa. Tiene que ir de la mano de esos principios. De razonabilidad, de que el aumento sea justo y sea equitativo. No puede entenderse que el usuario, si bien no se puede ver cada caso en concreto y en particular, pero no puede entenderse que el usuario gaste su sueldo en pagar los servicios, sus ingresos en pagar los servicios. Entonces ahí se prevé o se tiene en cuenta este criterio de que sean justas y equitativas y razonables. Bien.
Me voy a la diapositiva para ver qué es lo que me faltó. Sí, escucho. Sí, con respecto al último de los caracteres que mencionó del servicio público, no llegué a tomar nota. ¿Cuál era? Obligatoriedad, continuidad, regularidad, igualdad. ¿Y cuál es el último? Sí, no recuerdo en el orden que lo fui diciendo, pero si vemos en la diapositiva de Continua. nuestro PowerPoint, Generalidad. Generalidad. ahí está. Continua. Generalidad fue el último, sí. Pero quédense tranquilos que en la diapositiva 12 en nuestro PowerPoint está individualizado estos caracteres. Bien. Me voy a la última diapositiva ya y para poder hacer el cierre de la clase de hoy, es mencionar la existencia de los entes reguladores o de las agencias reguladoras en el marco de los servicios públicos. El servicio público, en esta relación tripartita, el Estado le da a un tercero la explotación de ese servicio y a la vez dentro del Estado aparecen los entes reguladores, algunos lo conocerán como el ENRE, el ENARGAS, entes que regulan la energía eléctrica, el gas, respectivamente, y que cumplen la función de controlar que el prestador del servicio cumpla con la normativa y a la vez de regular ese servicio, dictar alguna normativa que pueda regular ese servicio público. Dos características de estos entes reguladores. Tienen que tener cierta expertise, tienen que ser técnicos estos entes reguladores. Y esto se logra a través de un concurso de oposición y antecedentes que los que integran el directorio de estos entes reguladores sean técnicos en la materia. Y otras que tienen que tener independencia política. Discutible porque si nosotros nos vamos a la normativa que regula el servicio de energía eléctrica, vamos a ver que el directorio está formado por personas que coloca el Poder Ejecutivo y a la vez puede remover el Poder Ejecutivo. Entonces, hablamos de independencia política, ahí medio discutible, entonces lo que se ha dicho, bueno, es que el Poder Ejecutivo no le dé las órdenes, no le diga qué es lo que tiene que hacer y ahí encontramos la independencia política. Entonces, estos entes, como función es regular y es controlar. Y a la vez se dice que estos entes reguladores reúnen las tres funciones que nosotros conocemos del poder. ¿Vieron la división de funciones del poder? Función ejecutiva, la función administrativa, judicial y legislativa. Se dice que se encuentran estos entes reguladores porque la Corte le ha otorgado, le ha reconocido jurisdicción primaria a estos tribunales administrativos, a estos entes, específicamente al ENRE. Jurisdicción primaria es resolver un conflicto, el ente cuando el usuario, por ejemplo, se le quema una heladera en un corte de luz. Bueno, puede resolverlo el ente. Le ha reconocido esta jurisdicción primaria a la Corte, siempre que sean creados por ley, sean imparciales, el objetivo del legislador, el objetivo económico y político del legislador para crearlos haya sido razonable, porque pensemos que está resolviendo un conflicto un ente regulador, ¿no? Entonces se sale de la órbita de la justicia y lo resuelve un ente. Y lo fundamental es que siempre que tenga un control judicial amplio y suficiente posterior. Y esto es fundamental. El ENRE puede resolver, pero si el particular no está de acuerdo, puede ir a la justicia y puede en la justicia, de forma amplia, debatir el conflicto que se trate. Bien. Profe, ¿les puede volver a repetir? Que Sí. sea por ley, imparcial. Que sean creados por ley, que tengan independencia e imparcialidad, que el objetivo del legislador, el objetivo económico y político haya sido razonable, porque acá repito, está resolviendo un ente, ¿no? Un ente administrativo. Entonces, bueno, que sea razonable,
Y lo fundamental es que tenga un control judicial amplio y suficiente. A esto le sumamos esta característica técnica que yo les mencioné que tiene que tener el ente regulador. Tiene que ser técnico, ¿no? Experto en la materia. Cuando se reúnen estos requisitos que yo menciono, la Corte dijo que se les reconoce entonces jurisdicción primaria a un tribunal administrativo. Entonces, por eso se dice que se reúnen estos entes las tres funciones del poder. Porque pueden resolver conflictos, porque pueden dictar normativa, si bien no dictan leyes, pueden dictar normativas que regulen y aplican la normativa, ¿no? En esta función administrativa, aplican la normativa dictada. Entonces se dice que reúnen estas tres funciones del poder. Por eso en la diapositiva vamos a ver que los organismos administrativos con alta especialización técnica, neutralidad política y que concretan funciones normativas, jurisdiccionales y administrativas. Y esto se da en actividades que son declaradas servicios públicos, pero también en aquellas actividades que están muy reguladas, como por ejemplo los casos de la actividad bancaria. Hay una fuerte regulación por el Banco Central. Están reguladas no en servicios públicos, pero también les cabe una regulación. Bien, estoy pensando si no me voy olvidando nada más de servicios públicos. Bien, vimos los caracteres, vimos la definición con la aclaración crítica que hice. Los caracteres, bien, ya llegamos al final. Bueno, llegaríamos hasta acá al final de nuestra unidad 11 y pregunto si queda alguna duda o algo que quieran charlar sobre esta unidad. O algo que no expliqué o no fui muy clara en el tema y que quieran volver en estos minutos que nos quedan. Bueno, la semana que viene es nuestra última semana, vamos a ver la unidad 12. Voy a también procurar armar así algún trabajo para que lo hagamos en grupo. Y ya cualquier duda que tengan, tráiganla anotada o pónganla en el foro para poder charlarla la semana que viene y ver de qué tema se trata y así sería mucho más prolijo. Y obviamente cualquier duda que tengan de los temas de derecho administrativos que estuvimos charlando, lo vemos también la semana que viene. Sé que es mucho contenido, pero creo que con la diapositiva como guía, con más la charla, no. Ustedes vieron en qué puntos del programa de esta unidad hicimos más hincapié, quizás en empleo público, en servicios públicos. Después del resto, sí tenemos que tener un conocimiento y que se trate y por ahí diferenciar entre obra pública, concesión de obra pública y saber la definición y saber esta estructura de bilateralidad y quién le paga el precio. Pero bueno, tampoco hace falta que nos vayamos a leer toda la normativa en específica, sí los lineamientos que fuimos marcando en la clase, pero háganlo con tiempo como mi recomendación para poder llegar a la clase que viene. La clase que viene también es de muchísimo contenido porque tiene que ver con los recursos administrativos y el procedimiento administrativo fuera, ¿no? Si bien el proceso de selección de contratistas es un procedimiento administrativo, es hablar la semana que viene del procedimiento administrativo en general y es muchísimo contenido. Entonces, si ya pueden ir leyendo en la semana, es buenísimo para llegar bien cómodos en cuanto al contenido la semana que viene. Bueno, dicho esto, también hago una aclaración para la unidad 12, que es la unidad que vamos a ver la semana que viene. No hay PowerPoint, sí hay una especie de cuadro, no es una especie, es un cuadro de recursos administrativos, tipo síntesis de los recursos administrativos, que lo voy a habilitar ahora si se los quieren ir descargando, que es lo mismo que vamos a encontrar en el decreto reglamentario de nuestro decreto ley 19.549, que el decreto reglamentario es el 1759 del año 72. Como vieron la última actualización que les dije del 894 del año 2017. Bueno, este último número por las dudas, chequenlo. Igual, como yo les digo siempre, no tengo acá. Sí, 894 del 2017. Como yo les digo siempre, saquen lo que es norma a través de la página de Infolec, porque ahí les figura cuál es la norma última actualizada.
Bueno, dicho esto, ya ahora sí los dejo liberados. Si no hay dudas, si no hay consultas, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profesora. Gracias. Gracias. Chao, profe, Muchas buenas gracias. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches.